Santificado sea tu nombre. Es la primera petición del Padre Nuestro y también la que menos atención recibe, creo yo. Del pan, de las tentaciones, del perdón, del reino de Dios, de la voluntad de Dios, que son el foco de las otras peticiones, se habla incesantemente y se escribe por montones. Si revisamos la bibliografía teológica, vamos a corroborar eso. Por montones está escrito de los otros temas. Pero de la santidad del nombre de Dios, muchísimo menos. Poco o nada. ¿Por qué? Me pregunto yo. ¿Será que es menos importante? ¿Qué creen ustedes? Es cierto que las necesidades materiales, que el sufrimiento, incluso el anhelo de la justicia de Dios y de su bien para uno y para el mundo son mucho más visibles que la santidad. ¿Y qué es la santidad? O que haya más santidad. Sí. ¿A qué apuntamos con esto? Que haya más santidad no se ve como una necesidad. Por tanto, pedirlo no atrae mucho y no se pide. Pero está ahí. Está ahí en los textos, está ahí en la oración. Y está aquí en medio de nosotros en todo lo que hacemos. Por ejemplo, como decíamos al inicio, aquí en el culto, y aquí en el culto abunda. No se inicia el culto sin invocar el nombre de Dios, sin invocar a Dios por su nombre. Luego en la confesión, en las oraciones, en la alabanza, en los sacramentos, como decíamos también en la misión de la iglesia, en todo. Y aún más, para Jesús es de suma importancia, tanto que nos enseña a orar por esto, lo ubica ahí y al inicio. Ahora es muy importante considerar lo siguiente, tenerlo claro. No se trata de la santidad del ser humano en primer lugar. Dice, santificado sea tu nombre. Se refiere al nombre del destinatario de la oración. Se pide por el nombre de Dios. ¿Cómo les resuena esto? Que se pida por el nombre de Dios. Y hay algo más. Es la primera petición. Por ende, podríamos decir que es la más importante e imprescindible. Pero ¿por qué pedir que su nombre sea santificado? ¿Por qué el nombre? ¿Qué puede tener de santo un nombre? Es cierto que el lenguaje que se emplea es algo distante y que puede parecer extemporáneo. Entonces, buceemos, sumerjámonos un momento en las aguas del texto. En aquellos tiempos, el nombre era más que la palabra usada para reconocer a una persona, como hoy día. Hoy día, ¿por qué alguien le pone un nombre a un hijo? Claro, mucha gente lo hace porque tiene un sentido, también por herencia, porque los antepasados, etc. Pero también hay otros que simplemente porque el nombre suena bonito o porque evoca alguna experiencia. Ha cambiado, de cierto modo, la motivación para nombrar a alguien. Pero en aquellos tiempos no era así. El nombre estaba estrechamente unido a la identidad de quien lo portaba. Por ejemplo, Jesús, el Salvador,
Emmanuel, Dios con nosotros. Y así, el nombre en aquellos tiempos decía quién es la persona que lo porta. Lo describía y lo representaba. En el caso del nombre de Dios, ese misterioso nombre que se da en el Antiguo Testamento es completamente revelado aquí en el Padre Nuestro. ¿Qué nombre? Padre. Padre. Padre es lo que describe y representa a Dios. Es lo que lo hace como tal. Y luego, lo que lo detalla en las demás peticiones del Padre Nuestro. Padre santificador, Padre redentor, Padre rey, proveedor, protector, liberador. Pero ¿qué relación tiene todo esto con lo que se pide? Santificado sea tu nombre. ¿Qué relación tiene? ¿Qué es lo que se dice de Él? ¿Cómo podemos conocer a un Dios si no sabemos cómo se describe? ¿Cómo podemos apropiarnos de Él? ¿Cómo lo podemos adoptar como nuestro Dios? Pero ¿por qué tenemos que pedir que su nombre sea santificado? ¿Acaso Dios no es completamente santo? ¿Necesita Dios que le pidamos algo para sí, para su propio provecho? Señor, aliméntate. Cierto que hasta suena absurdo. ¿Necesita Dios que le pidamos algo para Él mismo? Puede parecer absurdo, pero no lo es tanto. Miren lo que enseñan nuestros catecismos. Efectivamente, el nombre de Dios es santo. Y no porque nosotros lo deseemos y lo pidamos. Pedimos esto para que su nombre sea santificado entre nosotros y su palabra haga florecer la fe. Eso enseñan. Pedimos que su nombre sea santificado en nosotros y su palabra haga florecer la fe. Sí, el nombre de Dios es santo, pero en y entre nosotros es profanado, es deformado, es enlodado. ¿Cuándo? Cuando desplazamos al Señor del centro de nuestra vida, cuando su palabra es manipulada para que hable en favor de una postura determinada, religiosa, ideológica, política, económica, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando buscamos sacralizar nuestras posturas, nuestros discursos, muchas veces de maldad, de opresión, de odio. Profanamos el nombre de Dios cuando relativizamos y rebajamos su palabra al lado de otras palabras, algo muy frecuente en el mundo de hoy. ¿Por qué muchas veces abandonamos al Señor? ¿Por qué muchas veces minamos nuestra fe? Porque no le creemos mucho, porque relativizamos su palabra y la rebajamos. Esta otra palabra suena un poco más atractiva. A ver, voy a poner un ratito en remojo lo que Dios dice y listo. También profanamos el nombre de Dios cuando predicamos medias verdades o falsedades completas. Que Dios nos libre de eso. La predicación no es para agradar a nuestro corazón, no es para hacerlo feliz humanamente, lo podríamos decir así, sino para curarlo y alimentarlo. Por eso oren por los predicadores, oremos por los predicadores, oremos por este lugar para que el Señor lo proteja de falsedades, de caprichos filosóficos, ideológicos de los predicadores, sino que sea la palabra de Dios la que salga por los labios de los que se paran aquí detrás.
para que nadie que se pare aquí detrás profane el santo nombre de Dios. También profanamos el nombre de Dios cuando damos un mal testimonio ante el mundo, como individuos, como iglesia. Y profanamos el nombre de Dios siempre que pretendemos hablar u obrar en el nombre de Dios, en su nombre, pero Él no es nuestro Señor, no es nuestra inspiración, no es nuestra guía, sino tu viejo Adán, tu propio yo, el que busca su propia gloria, su propia exaltación, su propia santidad, según sus términos, que son siempre de maldad. Ese viejo yo que dice, alábenme, sean como yo, sigan mi verdad, crean en mi religión, crean en esta novedad, pues mi mensaje es buena onda. Ya no hay pecado en ti, no hay pecado, eso es de otro tiempo. Todo es culpa del mundo, no hay nada malvado en ti. Esa es la predicación del viejo Adán. El viejo Adán que trae la mentira del Edén a nuestros días. Ser como Dios, ser tu propio Dios. Y el germen de todo esto es uno solo: desatender la palabra de Dios, no escucharla, o aún escuchándola, despreciarla, desconfiar de ella, no creer en sus promesas, no creer en las promesas del bautismo que hemos recibido, de la Santa Cena. Todo esto te lleva a la profanación máxima del nombre de Dios. Hermanos y hermanas, por eso necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios cada día. Pues, ¿qué salvación se nos ofrecería sin ella? ¿Acaso hay otra palabra que nos pueda ofrecer la salvación? ¿Qué Cristo se revelaría a través de una palabra distorsionada, enlodada, falsa? Uno profanado, un falso Cristo. Entonces, esta petición nos amonesta y evidencia una gran necesidad, absolutamente actual. Santificado sea tu nombre, que tu nombre, Dios mío, sea santo en mí, en nosotros, para que así lo podamos usar correctamente en oración y en adoración, para que nuestra vida se nutra del alimento espiritual que propicia la buena vida en la tierra. La buena noticia es que la santidad del nombre de Dios no depende de nosotros, no depende de mi corazón, muchas veces oscurecido, inundado por el lodo, por la basura. No, simplemente la pedimos y recibimos. Y el Señor siempre quiere dárnosla. Y Jesús nos enseña a vivir en esta nueva realidad. ¿Qué realidad? La del nombre de Dios encarnado en tu vida, en nuestra vida, como Padre amoroso que por su gracia nos ofrece salvación, protección, sustento, el amor y la amistad del prójimo, confianza y seguridad para vivir en el mundo a pesar de la maldad que lo gobierna. ¿Cómo Jesús nos enseña? Cuando confesamos al Señor y su gracia es proclamada, la mentira de nuestra autosuficiencia es disuelta. Cuando volvemos nuestra mirada hacia la única posibilidad de vida, hacia Dios, hacia la luz de su palabra, el viejo Adán se ve desnudo, se ve incapaz y débil. Y ahí se entrega a las manos del Señor, se entrega a sus promesas y muere para que el Señor ocupe nuevamente el centro de su vida, para que sea Él quien lo exalte y lo santifique y transforme su corazón. Queridos
queridos, queridas, el Señor quiere que su nombre sea santificado para nosotros y se use correctamente donde quiera que se pronuncie. Oremos al Señor para que el viejo Adán dé paso al nuevo yo nacido en Cristo y que nos guarde de llevar una vida impía e indigna de un hijo, de una hija de Dios. Que nos libre de toda falsa doctrina, de la arrogancia, de la ignorancia, de la incredulidad y de todo fruto de maldad que profana y deshonra su nombre. Que nuestras bocas estén en las manos de Dios para que usen su nombre como corresponde, en oración, en alabanza, en gratitud, en predicación de su palabra, todo en función de la voluntad de Dios. Y que la fe nos lleve a una nueva realidad, a la realidad de la vida en la santidad de Dios. Lo cual no es instantáneo, sino es un camino. Pero es un camino muy conocido por nosotros. Es Cristo. Por eso debemos hacer esta petición con seguridad, con alegría, con esperanza, incluso con un poco de ansiedad, deseando que se haga manifiesta ya, lo antes posible. Pidamos a Dios que nos ayude a usar su nombre como Él quiere, que escuche nuestras oraciones y que nos siga dando su palabra, que siga llegando a los corazones y obrando en ellos, llenándolos con su gracia, para que vivamos en la fe, para que vivamos como personas de fe. Que nos conceda dar un buen testimonio de Él en palabras y en obras, pues cuando esto ocurre, la verdad y la pureza de su palabra siembran el amor, el gozo, la paz y la armonía que necesitamos, y toma el control de la vida de quien la recibe. ¿Cuánto necesitamos esto? Más aún hoy, más aún en estos días, en que vivimos en un mundo patas arriba, en un país polarizado, donde cada uno se cree el dueño de la verdad sin tenerla, y otros se sienten con el derecho de aplastar a los demás sin misericordia. Incluso algunos enarbolando banderas cristianas, haciendo del nombre de Dios su principal atributo, su tarjeta de presentación. Aquí vamos a restaurar todo lo que es bueno porque es lo que Dios quiere. Falsedades. Ora para que cuando pronuncies el nombre de Dios sea santo en ti y para que te relaciones con el Señor como realmente Él es para ti, un Padre bueno. Y ora seguro de la grandeza de su obra y de sus promesas, seguro de lo que ha hecho y sigue haciendo por ti. Y vive en esa seguridad y en esa esperanza. Hermanos y hermanas, no se habla ni se escribe mucho sobre esta petición. Sin embargo, es la primera y la más importante del Padre Nuestro. Es la condición de todas las demás. Santificado sea el nombre del Señor. Que estas sean las primeras palabras que broten de tu boca cuando ores al Señor. Que sean también tu primera petición. Pues sin ello no hay fe, no hay salvación, no hay libertad, no hay pan ni protección. Que el Señor bendiga en nosotros su palabra y la paz de Dios que sobrepasa nuestro entendimiento, guarde nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús. Amén.